Yo iba a empezar con una película, lamentablemente no sé lo que ha pasado, ¿no? Sí, pero bueno, ha desaparecido esa película, pero bueno, eso forma parte de la vida, ¿no? Entonces, la película es El discurso del rey. No sé si habéis visto la película, es El discurso del rey, ¿no? Entonces, bueno, los que no habéis visto la película, pues básicamente la película arranca con un rey que tiene que dar un discurso ante su pueblo, ¿vale? El caso es que el rey tiene un impedimento, ¿vale? Y entonces, pues bueno, da el discurso y resulta desastroso, ¿no? El caso es que, fijaos, esto es una gran metáfora, es decir, porque lo que aparece allí es la oportunidad, es una oportunidad. El rey tiene que salir y hay una oportunidad, ¿una oportunidad para qué? Para mover a alguien. El orador es el que mueve, es que mueve y conmueve, el que mueve a alguien hacia su resultado. ¿Vale? Entonces, las presentaciones eficaces, yo soy eficaz haciendo presentaciones, pero ¿para qué? ¿Vale? Es decir, el orador es el que mueve con la palabra. Entonces vamos a ver cómo, aplicando el neuromarketing, lo veremos, cómo puedo mover con la palabra. Todos tenemos oportunidades en la vida que tenemos que atravesar. Entonces, en esa oportunidad que se me presenta, ¿cómo muevo yo con la palabra? Fijaos que a veces es interesante hacer uso de la mitología, ¿no? En la mitología, la oportunidad tiene un nombre de Dios, se llama Kairos, ¿vale? Y Kairos es un dios, cuando lo veis representado, es un dios alado, ¿no? Es decir, tiene unas alas en los tobillos, es decir, que la oportunidad pasa rápido. Pero luego tiene un detalle adicional, es decir, que está calvo por detrás, tiene pelo por delante, es decir, que no se le puede enganchar por detrás. Es decir, que la oportunidad pasa rápido, no se puede enganchar, es decir, que la oportunidad hay que generarla, hay que crearla, ¿vale? Entonces lo que vamos a aprender aquí es decir, cómo puedo mover el mundo, cómo puedo mover el mundo hacia la consecución de mi resultado, ¿vale? Entonces, bueno, pues básicamente aquí os voy a enseñar un orador que mueve el mundo, o que movía el mundo. Esto es el... Vale, bien. ¿Alguien ha visto la película de Steve Jobs? ¿La habéis visto? Bueno, pues el tema es, lo que vamos a ver es decir, independientemente de lo que sea, es decir, cómo puede de una forma extraordinaria ejecutar y mover con la palabra el mundo. Esto es lo que ha hecho Steve Jobs, ha movido con la palabra el mundo, ¿no? La cuestión es, cuando hacemos talleres, a veces el ejemplo de Steve Jobs lo saco bastante porque es muy didáctico. Sí, Steve Jobs, en todas las presentaciones que hace, es muy didáctico y vamos a ver cómo aplica el neuromarketing Steve Jobs. Yo no sé si él lo conocía o no, pero él lo aplica completamente, ¿vale? Entonces, cuando yo le digo a alguien, decir, bueno, pues vamos a ver si podemos imitar el tema de Steve Jobs, ¿no? La cuestión es, lo que necesitamos previamente es un mapa, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? ¿Vale? Entonces, lo que va a dar este curso de oratoria es un mapa. Un mapa, es decir, que me guía. Yo quiero mover mi resultado, ¿vale? Pues está mi proyecto, mi idea, mi producto, ¿no? Es decir, yo quiero vender mi proyecto, quiero vender mi idea y quiero vender mi producto. ¿Vale? El caso es que cuando nosotros leemos esto, es decir, no nos damos cuenta muchas veces que aquí ya de entrada hay dos elementos. Está el mí y está el proyecto, ¿vale? Entonces, tengo que ver cómo presento la idea y cómo me presento yo. Porque os lo voy a demostrar luego. O sea, mi producto está atravesado por mi oratoria. Y ya veremos qué significa mi oratoria y qué significa la oratoria del producto, ¿vale? Y luego, ¿qué es lo que está? Bueno, pues luego hay otro elemento, ¿no es cierto? ¿Qué elemento falta? Mi producto, mi proyecto, mi idea. Y luego eso, la comunicación. El otro, ¿vale? Vamos a llamar el otro. El otro, y lo vamos a llamar el interés del otro, ¿vale? Yo tengo mi producto, mi proyecto, mi idea, es decir, está el interés de otro. Entonces, en el fondo, es decir, ¿cómo conjugo esos elementos? ¿Cómo muevo mi resultado? ¿Cómo vendo mi producto? ¿Cómo vendo mi idea? ¿Cómo vendo mi proyecto? Teniendo en cuenta el interés del otro.
Porque el interés del otro, es decir, puede ser de varias formas, ¿no? Si puede ser un interés pasivo, no tiene interés. Puede ser un interés activo. Si os acordáis de la película del discurso del rey que os comentaba antes, la gente está activa. El rey va a hablar y el público está activo. Entonces esa energía hay que moverla hacia donde se mueve. Y entonces ese es otro estadio. Otro estadio podría ser que el otro esté contrario. Quiere comprar cualquier cosa menos lo mío. ¿Vale? Y otro es decir que el interés esté orientado. Puede estar orientado hacia lo mío o orientado hacia otra cosa. Son 3 estadios del otro, 4 estadios del otro. ¿Vale? Si esto lo iremos viendo. En cualquier caso hay 3 elementos, ¿vale? El proyecto, yo y el otro. ¿Se entiende? Este es el mapa que vamos a ver, ¿vale? Y este es el mapa que vamos a trabajar. Fijaos, el mapa que vamos a trabajar, en definitiva, contiene estos 3 elementos, ¿no? ¿Vale? Estos 3 elementos, ¿no? Entonces voy a colocar los 3 elementos en que vamos a ver. El primero del que vamos a hablar es mi proyecto, mi producto, ¿vale? Y aquí vamos a hablar del neuromarketing, ¿vale? Fijaos, ¿alguien conocía algo del neuromarketing? ¿Tú podrías explicar un poco en qué consiste el neuromarketing? Tengo que conocer la fisionomía del cerebro y cómo puedo aprovechar ese conocimiento para vender mi producto, mi proyecto, para tener una comunicación más clara. ¿Se entiende? Vale. Entonces, fijaos, este es el primer punto que vamos a ver. Entonces, en este punto os voy a comentar algo que hay que saber, ¿vale? Pero fijaos, estamos enfocando primero en uno de los vértices, ¿vale? Es decir, el vértice del producto. Entonces vamos a presentar el producto dentro del ámbito del neuromarketing, ¿vale? Es decir, cómo puedo aprovechar la presentación, cómo puedo presentar con mayor claridad, con mayor impacto, con mayor llegada mi producto, conociendo la estructura del cerebro, ¿vale? Y fijaos, es decir, esto es un tema interesante porque nosotros las percepciones, lo que nosotros conocemos, está básicamente, es decir, organizado de esta manera, ¿no? Es decir, es como si fuera un cerebro, ¿no? ¿Os acordáis, no? Es decir, aquí lo que dicen el 95% es inconsciente y el 5% es consciente, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, que básicamente todo lo que nosotros hacemos en la vida, es decir, en gran medida está dirigido por nuestro inconsciente. Con lo cual aquí el conocimiento de Freud, etcétera, sí también es interesante y vamos a ver cómo lo ligamos con el neuromarketing, ¿vale? Entonces, básicamente, cuando lo que mueve nuestra vida es esto de aquí abajo, ¿vale? Lo que mueve la vida, es decir, son las corrientes de aquí abajo y no lo de aquí arriba. Con lo cual, ¿cómo puedo vender mi producto? ¿Vale? De alguna forma estimulando esto. Y para esto, pues voy a presentar a este amigo que tengo aquí, ¿vale? 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 Es un cerebro y es de plástico, ¿vale? No pasa nada. Vale, entonces, si lo veis, si nosotros lo vemos desde arriba, ¿no? Es decir, una visión desde arriba, es decir, vemos que hay 2 hemisferios, ¿no? Es decir, el hemisferio izquierdo y el derecho, ¿vale? Entonces, sabéis que los hemisferios están cruzados, el hemisferio izquierdo regula la parte derecha, es decir, que es lo emocional, ¿vale? Y el hemisferio derecho regula la parte izquierda del cuerpo, ¿no? Es decir, es las razones y las emociones, ¿no? Con lo cual, cuando alguien habla, si mueve los dos, si mueve izquierda y derecha, está moviendo equivalentemente emociones y razones, ¿no? Pero bueno, este es un tema. Nosotros, si hacemos un corte sagital y vemos el cerebro, vemos que hay 3. No hay un cerebro, hay 3, ¿vale? Tenemos 3 cerebros dentro de uno. Y este cerebro se ha ido constituyendo con nuestras etapas evolutivas, ¿no? Es decir, lo primero que se ha ido constituyendo es el cerebro reptil, ¿vale? Es decir, el cerebro reptil, ¿vale? El cerebro reptil que regula el sistema autónomo, ¿no? Es decir, esto es la parte la parte más primitiva, ¿no? Es decir, el cerebro reptil es el que reacciona, el que huye o el que ataca, ¿vale?
y es el que de alguna forma está orientado a preservar la vida. El cerebro reptil es el que preserva la vida, ¿vale? Luego se llama reptil, es decir, porque nace, es decir, son los reptiles los que inicialmente, es decir, desarrollan este cerebro. Más allá de los reptiles, luego sí están los mamíferos, es decir, entonces los mamíferos contienen un cerebro adicional, que es el cerebro límbico, ¿vale? Es decir, el cerebro límbico es el que regula las emociones, ¿vale? Es el que gestiona la comodidad, se le llama también el cerebro del amor, ¿vale? Es decir, el cerebro del amor, el cerebro de la madre, el cerebro de la tribu, es decir, lo tribal. Es el cerebro donde radica también la memoria, ¿vale? Porque la memoria es lo que sujeta al final nuestra identidad. Si conocéis a alguien que tiene Alzheimer, es decir, alguien que está perdiendo la memoria, está perdiendo parte de su identidad, ¿vale? Es el cerebro límbico, ¿vale? Si yo os pregunto qué hicisteis el 11 de septiembre del 2001, ¿os acordáis? ¿El 11 de septiembre del 2001? ¿Sí? ¿Os acordáis? ¿Más o menos? ¿Os acordáis lo que comisteis hace 2 semanas? ¿Hoy hace 2 semanas? No. ¿Y sabéis por qué? Porque no hay un impacto emocional, ¿vale? Entonces los traumas quedan grabados aquí, ¿vale? Si esto es el reptil límbico, y estos dos cerebros se llaman el cerebro primitivo, ¿vale? En el neuromarketing es el cerebro primitivo, el límbico, el reptil, y luego está el neurocórtico, el que nos hace, con suerte, nos convierte en Homo sapiens, ¿vale? Es decir, es esta última capa, ¿vale? Que es el neocortical, que es el cerebro del pensar, ¿no? Es el cerebro del movimiento, del hacer, del sentir y del pensar, ¿vale? El hacer, el sentir y el pensar. Entonces, si nosotros vemos este esquema del iceberg, vemos que el neurocórtico está aquí arriba, el límbico aquí y el reptil aquí, ¿no? Es decir, que al cerebro al que tenemos menos acceso es el cerebro reptil, ¿vale? Es el que funciona, el que regula, es decir, nuestro sistema autónomo, y el que funciona de alguna forma está más enterrado en el inconsciente, ¿vale? Entonces el tema está claro. ¿Cómo puedo presentar un producto hablando este lenguaje? ¿Vale? Entonces, lo que nosotros vamos a aprender en la primera parte del curso, cómo puedo crear presentaciones hablando el lenguaje del cerebro reptil, del cerebro límbico, ¿vale? En definitiva, cómo puedo hablar el lenguaje del cerebro primitivo, ¿vale? Entonces vamos a aprender, es decir, lo vamos a asociar al tema de... Hay muchas técnicas, ¿no? Es decir, pero lo vamos a aplicar a la construcción de un PowerPoint. ¿Cómo puedo crear un PowerPoint? Steve Jobs cuando hacía presentaciones, ¿vale? ¿Cómo puedo crear, es decir, un PowerPoint, una presentación, hablando este lenguaje? Y veremos que este lenguaje pues tiene una serie de características. Una de ellas es el cerebro primitivo es más visual, ¿vale? Con lo cual, ¿cómo convierto, es decir, mis presentaciones en visuales? Hay 6 características que definen este lenguaje. Hay 6 estímulos del cerebro primitivo. Y esos 6 estímulos conforman el lenguaje del cerebro primitivo. Con lo cual, volviendo a nuestro esquema, las leyes del neuromarketing, aplicadas a la venta, aplicadas a la comunicación, habla de 6 estímulos que son los que se aplican y que vamos a aplicar a la oratoria y que luego lo aplica Steve Jobs. Es decir, si nosotros vemos los vídeos de Steve Jobs, al final vamos a ver varios vídeos, pero en Steve Jobs al final se congrega todo. O sea, Steve Jobs realmente integra, decir, los 3 elementos que vamos a ver aquí, ¿vale? Ese es el primer punto. El segundo punto es este de aquí. ¿Vale? El segundo punto es el punto del yo. ¿Sabes? Es decir, todo lo que yo hago, ¿sí? Todo lo que yo presento está atravesado por mí. Y esto lo voy a enseñar en una presentación. Lo que vamos a ver es cómo podemos hablar, cómo podemos presentar nuestro producto hablando el lenguaje del cerebro primitivo. Y en esta parte, en la parte del yo, pues vamos a hablar de 3 niveles, ¿vale? Inicialmente vamos a hablar del tema del cuerpo, ¿vale? Es decir, vamos a hablar del cuerpo. Inicialmente, cuando nosotros empezamos a hablar, lo primero de lo que se fija uno es del cuerpo que está presente, ¿vale? Del cuerpo y del movimiento, ¿vale?
Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo se expresa el cuerpo a la hora de hacer la oratoria, ¿vale? Es decir, cuál es la oratoria del cuerpo. El segundo nivel que vamos a ver es el tema de la mirada, la voz y los gestos, ¿vale? La mirada, la voz y los gestos, pues es lo siguiente en lo que se va a fijar alguien. ¿Qué mirada tienes? ¿Cuál es la voz que estás proyectando? Y el tema de los gestos, ¿vale? Luego veremos por qué. Y finalmente, es decir, está la estructura de las palabras, ¿vale? Básicamente, cuando haces una oratoria, la gente lo que está mirando, lo que está fijando, es básicamente cuánta libertad tiene una persona, ¿vale? Es decir, cómo se mueve el cuerpo y cómo se mueve el cuerpo, es decir, en el ámbito, cuánta libertad tiene. ¿Es una persona que es libre o es una persona que es cautiva, ¿vale? El nivel de libertad, ¿vale? Luego, la mirada, la voz y los gestos, lo que remiten es a la capacidad de entrega. ¿Cuánta entrega tienes? ¿Sabes? Por eso el tema de la mirada es importante, es decir, cuánto miro, es decir, cuánto entregas, de lo que sabes cuánto entregas, cuánto das, ¿vale? Sí. Pues es la entrega. La entrega, a veces hablo del amor, ¿vale? Es decir, lo que pasa es que eso genera tensión, cierta tensión, es decir, cuando en un ámbito de empresa se habla del amor, pero es cuánto amor tienes, es decir, cuánto entregas, ¿no? Es decir, cuánto te importa el otro. Y finalmente, las palabras hablan de la lucidez, hablan de la capacidad, hablan de la trascendencia. ¿Cuánta trascendencia tienes? ¿Cuánta libertad? ¿Cuánta entrega? ¿Y cuánto trasciendes? ¿Vale? Y estos son los tres elementos del carisma. ¿Sabéis? Es decir, el carisma tiene tres elementos básicos. Cuando decís, bueno, una persona que es carismática, realmente gestiona tres elementos. Lo primero es la presencia desde el cuerpo, es decir, cuánto está la persona presente, la presencia. Segundo, el nivel del poder, cuánto poder tiene. Y finalmente, la calidez. La calidez. Es decir, la calidez es lo que nosotros utilizamos para medir, es si la persona cuánto estaría dispuesta a ayudarnos compartiendo el poder que tiene. Cuánto comparte el poder con nosotros, ¿vale? Entonces, la presencia, el poder y la calidez, estos son los elementos claros, es decir, del carisma, de lo que hace que alguien sea carismático. Entonces, en este segundo eje, es decir, lo que vamos a hablar básicamente de la comunicación no verbal, ¿vale? Es comunicación no verbal, ¿vale? Orientada en los tres temas, es decir, el cuerpo, la voz, la mirada, los gestos, es decir, los gestos tienen que ver con cuánto entregas, la mirada con cuánto entregas, la voz con cuánto entregas. Si os dais cuenta, si estáis en una reunión o estáis en un meeting, hay gente que habla muy bajo, ¿vale? Nos resulta molesto, no entrega decir lo que sabe. Hay gente que no mira, ¿vale? No se compromete decir, con lo que está diciendo, ¿sabes? Es decir, entonces, esos son elementos que realmente van a definir mi oratoria, van a definir si alguien, es decir, se mueve o no hacia el resultado, es decir, que quiero conseguir. Y este sería el segundo eje, ¿vale? La construcción del mensaje, la ejecución del mensaje, y luego está el otro, ¿vale? Sí, luego tenemos aquí el otro, ¿vale? Luego está el otro. Y lo que vamos a gestionar aquí es el interés del otro. Aquí os voy a enseñar, es decir, aquí se pueden aplicar, hay técnicas de negociación, se pueden aplicar aquí, cómo se aplican técnicas de negociación a la oratoria, etc. Pero lo que voy a aplicar son las técnicas del Wu Wei de Gandhi, ¿vale? El Wu Wei de Gandhi. Porque básicamente yo tengo un producto, ¿sí? Y cómo ese producto se comporta respecto al tercero. Entonces, el tercero, los cuatro temas que os he comentado, el tercero puede estar pasivo. Es decir, no quiere, ¿vale? No quiere nada, está pasivo. El tercero puede estar activo, ¿vale? Es decir, tiene un interés pero no sabe dónde dirigirse, está activo. Entonces tendré que hacer algo, tendré que estimularle y derivarle en una dirección. Puede ser contrario, como os decía, ¿sí? Puede ser contrario a mi opción. ¿Qué hago yo si cuando alguien es contrario a mi opción? ¿Cómo lo muevo? ¿Cómo lo muevo?
¿vale? Y finalmente alguien puede estar orientado, pero puede estar orientado hacia mí, orientado hacia otra cosa. ¿Qué hago yo si está orientado hacia mí o está orientado hacia otra cosa? Es decir, cómo realmente le hago llegar mi idea, es decir, mi producto a esa persona, ¿vale? Entonces, esto es básicamente el mapa de lo que nosotros vamos a ver, ¿vale? Como veis, o sea, en este mapa, sobre todo aquí y aquí, siempre vamos a hablar con la estructura del neuromarketing, ¿no? Es decir, que son estos tres niveles que os comentaba, ¿no? El reptil tiene que ver con el cuerpo, el límbico sí tiene que ver con la mirada y la voz, ¿vale? Es decir, es cuánto me uno al otro, y el neurocórtico, decimos, tiene que ver con la palabra, ¿vale? Son los tres niveles: el nivel del hacer, el nivel del sentir y el nivel del pensar, ¿vale? Y básicamente el orador lo que hace es unir lo que hace, lo que siente y lo que piensa en una misma dirección, ¿vale? Y para esto lo que necesitamos es un mapa, y este mapa es el que vamos a ejecutar, ¿vale? ¿Preguntas? ¿Preguntas que tengáis sobre esto? Entonces, básicamente, decir, lo que vamos a ver, esto lo vamos a ver en 3 sesiones, esto vamos a verlo en 2 o 3 y esto en 1 o 2, ¿vale? Entonces, básicamente, inicialmente, decir, lo que vamos a comenzar es explicar cómo se aplica, decir, el neuromarketing a la oratoria, a la construcción de un mensaje. Luego lo que os voy a pedir es que vosotros también, o sea, esto es un taller y también es una facilitación, es decir, que vosotros también tenéis que poneros en movimiento, ¿vale? Es decir, porque si no, no lo vais a aprender. Entonces, vais a hacer también, es decir, una serie de presentaciones que vamos a ir ejecutando, y luego vamos a ir, con esa misma presentación, vamos a ir pasando, por las 3 áreas, ¿vale? Entonces, primero vamos a construir, ¿vale? Es decir, vamos a construir la presentación. Luego vamos a aprender a ejecutarla, es decir, cómo manejamos el espacio, es decir, cómo manejamos el cuerpo, ¿vale? El tema, algunos trucos de la voz y de la mirada, ¿vale? Os comentaré algo más, ¿vale? Es decir, porque todos estos elementos, o sea, no son solamente técnicas, ¿no? Es decir, cuando nosotros hablamos de la voz y de la mirada, por eso os decía, el cuerpo lo que representa es cuánta libertad tiene uno, ¿vale? Eso es difícil llegar a esto, ¿cuánta libertad tengo? ¿Cuánta libertad tengo? Pues la libertad está en función de cómo me muevo en el espacio. Con lo cual, cuando hagamos una presentación previamente, sí, tendríamos que haber habitado el espacio, tendríamos que habernos movido, ¿vale? Entonces, el tema de la mirada tiene que ver también con cuánto existe el otro para nosotros. ¿Sabes? Un padre que no mira al hijo, ¿vale? Pues ese hijo no existe. ¿Sabes? Entonces la mirada empieza a ser algo más trascendental, ¿vale? Es decir, el mirar el mundo, es decir, cuánto lo miras para que ese mundo cobre existencia en ti. ¿Vale? El tema de la voz, ¿vale? Es decir, el tema de la voz, vamos a hablar, no solamente el tema de la proyección de la voz, vamos a hablar de los arcos, vamos a hablar de los ritmos de la voz, vamos a hablar de los silencios. Es decir, cuando uno deja de hablar, el otro empieza a escuchar, ¿vale? Entonces, en teatro se dice, entonces cae la moneda. Entonces, ¿cómo se manejan los silencios? Kennedy los manejaba muy bien, Bill Clinton los manejaba muy bien, lo vamos a ver. A veces me dicen en los cursos que pongo muchos oradores americanos, ¿no? Y digo, evidentemente, lo pongo americanos porque son los mejores, ¿vale? Entonces, el tema es, esto lo digo, porque a veces hay gente que tiene la mínima versión, ¿no? Entonces, en una ocasión, lo que comenté es, fíjate, puse un ejemplo de Bush, ¿vale? Entonces digo, mira, Bush ni siquiera sabe quién eres tú, y Bush ni siquiera sabe dónde está España, ¿no? Entonces la persona me dijo, ¿cómo? ¿No sabe dónde está España? Es decir, totalmente indignada, ¿no? Y dije, ¿ves cómo el problema está en ti? ¿Sabéis? Es decir, que el tema está en que nosotros cuando empezamos a juzgar a alguien, el problema está en nosotros. Es decir, nosotros somos los que nos impide ver algo, ¿no? Ver al otro. Entonces lo que vamos a ver es la mirada, la voz, es decir, cómo la manejan los políticos, cómo manejan el silencio. Y luego algunos trucos en temas de la estructura de la palabra, es decir, cómo podemos estructurar la palabra, ¿vale? Es
Y luego lo que vamos a ver aquí, vamos a ver un ejemplo de Gandhi, ¿vale? Es decir, el tema de Gandhi. Gandhi liberó la India con el Wu Wei, ¿vale? Es decir, que es lo que os he comentado, ¿no? Cómo realmente puedo generar mi mensaje en función del otro, de cómo está el otro, de dónde está situado el otro, ¿vale? Entonces lo que haremos son eso, es decir, esas 7 sesiones donde veremos estos 3 temas, ¿vale? Neuromarketing primero, luego comunicación no verbal, ¿vale? Comunicación no verbal, y finalmente pues el Wu Wei de Gandhi, ¿vale? El Wu Wei de Gandhi, un poco así cómo se aplica decir el Wu Wei también en la vida. ¿Sabéis lo que es el Wu Wei? ¿Vale? Es decir, es la vía de la no acción, ¿vale? Es decir, cómo realmente puedo... La vía de la no acción no es no hacer nada, ¿no? No es hacer nada, es no hacer nada, ¿vale? Es decir, pero haces algo dirigiendo realmente la intención en función del interés del otro, ¿vale? Lo vamos a ver, ¿vale? Que son técnicas de teatro, es decir, para hacer todo esto, ¿vale? Y vamos a ver, es decir, algunas de ellas, ¿vale? Porque al final, el que gana, ¿vale? Es el que genera carisma. Todos queremos ser carismáticos. Queremos tener productos carismáticos, queremos ser carismáticos, pero ¿cómo se crea el carisma? Los Steve Jobs, cuando veis la película, Steve Jobs en su vida privada, pues es un desastre, es decir, a lo mejor me cae mal, ¿no? Pero cuando está en escena, es decir, empieza a ser carismático. ¿Qué hace? Fijaos, en el año 55, una mujer que se llama Norma Jean, ¿vale? Marilyn Monroe, pues quería comprobar una cosa. Entonces fue con su fotógrafo y con su editor, salió a la calle, ¿no? Entonces dijo, bueno, yo creo que puedo pasar por aquí desapercibida, ¿no? Si fueron coger en el metro, nadie la reconocía, ¿vale? Nadie la reconocía. Entonces, en un momento dado, salieron del metro, subieron a la calle, y entonces le dijo Marilyn al fotógrafo, ¿quieres verla? ¿Quieres verla? Entonces Marilyn Monroe simplemente se ajustó un poco el pelo, hizo una pose y automáticamente se convirtió en una especie de imán de atractor y todo el mundo se le empezó a reconocerla y tuvieron que salir de ahí como fuera, ¿no? Entonces el tema de la historia es que el carisma se puede crear. Lo que quería demostrar es que el carisma, es decir, ese nivel de atracción, el magnetismo, el carisma ¿qué es? Es la capacidad de atracción. La atracción en física se mide, es decir, con la ley de la gravedad, ¿no? La gravedad. ¿Y qué es? Pues la ley de la gravedad lo que mide es la curvatura del plano espacio-temporal. Es decir, el que es carismático es el que gestiona el tiempo y el espacio. Esto es muy interesante, es decir, porque, por ejemplo, te dicen en los temas de carismas, no asientas inmediatamente después de que el otro te diga algo, es decir, tú gestionas tu espacio, es decir, dejas de ser automático para ser carismático, ¿vale? Entonces, el tema de carisma, cuando vemos este eje, vamos a ver que tiene un montón de elementos para que mi mensaje llegue con mayor amplitud, con mayor brillo. Fijaos, al final lo que yo necesito es que mi producto brille y que yo brille. ¿Sabes? Es decir, ¿cómo hago que esto brille y cómo hago que esto brille? Pues para que esto brille, es decir, yo tendré que buscar, tendré que crear algo único y diferencial. Es decir, un producto no es diferencial, sino un producto único. Es decir, quiero que mi producto brille, es decir, tendrá que ser único mi producto. Y tendré que brillar yo. Es decir, la gente tendrá que comprar mi producto y me lo tendrá que comprar a mí. Entonces lo que tenemos que ver es cómo hago eso, cómo creo, cómo yo vendo, es decir, mi producto. Que mi producto puede ser mi proyecto, puede ser mi idea, puede ser lo que sea. ¿Cómo vendo eso? Es decir, que es único. ¿Y qué hago yo para brillar? ¿Sabéis? Y luego ya vemos, es decir, que no tiene que ser en esa secuencia, sino yo tengo que entrar brillante en la escena para que luego pueda brillar mi producto. ¿Vale? Entonces, básicamente, decir, lo que tú decías, es decir, me he ido ahí un poco por las ramas también, pero el tema está en los latinos, sí, nos movemos más, ¿vale? Pero la relación que tienes tú con el espacio va a decir algo sobre ti. En función de si te mueves rápido, si te mueves despacio, qué espacio estás ocupando, ¿vale?
Entonces, el carisma tiene que ver cuando tú te mueves de forma no automática. Es decir, si yo me muevo con una intención. Si yo quiero dibujar algo aquí, pues me muevo porque voy a dibujar, hay una intención, ¿vale? Pero si yo estuviera decir todo el rato así, ¿no? Entonces yo me estoy hablando con vosotros, en el fondo es el nerviosismo interno que se cuela, ¿vale? Que se cuela y que me hace, algunos se mecen, hay gente que se mece, ¿vale? Hay unos que se mecen, que se van acunando, ¿vale? Entonces otros que se mueven directamente, es decir, el pasillo del prisionero, etc., ¿no? Entonces, en definitiva, cuando dices, bueno, ¿qué es lo carismático? Bueno, lo carismático es lo que no es automático. ¿Y qué es eso de carismático? El que gestiona el tiempo y el espacio. Vamos a ver algunos vídeos. Tengo uno de una película de Alec Baldwin, es decir, que es impresionante, como él, ¿vale? Ese es un carisma de poder. Luego hay carismas más cálidos, por ejemplo, el Dalai Lama, ¿vale? Es un carisma más cálido. Hay otros carismas que son más de poder, aquí depende, ¿no? Pero vamos a ver cómo eso es una pieza muy fundamental para la oratoria, ¿vale? Porque el orador carismático es el que mueve. Cuando habéis visto a Steve Jobs aquí, ¿vale? En este caso es un actor, pero cuando lo veis también, es decir, presentando productos, Steve Jobs no le gusta. Luego veis la película y dices, pero si es que este hombre era un desastre en su vida. Con sus relaciones, con sus hijos, con su mujer, bueno, pero él decide, ¿vale? En el momento que presenta, sí, está ahí. Lo mismo con Bill Clinton. Pues os enseñaré 2 vídeos de Bill Clinton, y Bill Clinton nos puede caer mal, ¿vale? Os puede caer mal antes, pero durante, mientras lo veis, ya veréis que os va a caer bien, ¿vale? Porque tiene un halo, ¿vale? Tiene un halo, sí, tiene un carisma. Lo que pasa es que el carisma, es decir, no es un elemento de la gracia de Dios, no es un algo que han concedido los dioses, sino el carisma, si lo podemos deconstruir, ¿vale? Lo podemos deconstruir y podemos entender cómo se comporta el carisma y cómo lo puede utilizar yo, ¿vale? Como el brillo, es decir, como la energía, ¿no? Que son elementos que funcionan, la energía funciona, es decir, hay energía, ¿no? Es decir, el tema está, a los hombres nos cuesta más verlo, ¿no? Si somos más pragmáticos, pero existe la energía, es decir, preguntar a cualquier mujer, existe la energía, ¿no? Entonces, el tema de la energía, fijaos, cuando yo digo, yo tengo que entrar brillante en una situación, vamos a ver el tema del carisma, vamos a ver el tema del... Pero ¿cómo podría hacer yo para entrar brillante en una situación? ¿Cómo podría hacerlo? ¿Sabes? Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer, es decir, porque si no, es decir, ¿cómo puedo hacer yo para ser brillante? Si doy los botes ahora para entrar brillante, ¿cómo puedo entrar brillante en una situación? ¿Sabes? Entonces, hay trucos también para eso, es decir, para entrar brillante en una situación, uno se tiene que interesar por el tema. Uno se tiene que interesar por lo que va a contar y automáticamente se enciende la bombilla, se vuelve brillante. ¿Entendéis? Entonces, estos son trucos que utilizan los chamanes, ¿vale? Es decir, en el fondo es decir, ¿cómo entro aquí? Pero eso lo habéis visto en un montón de presentaciones. De repente, si ahora hacen una presentación, dicen, bueno, pues es que él mismo se aburre, ¿no? Él mismo se aburre, ¿no? Entonces, ¿sabéis? Entonces, en vez de decirle esto, decir, claro, dándole la instrucción de interesarse, interésate tú por esto, automáticamente empieza a brillar, ¿vale? Entonces vamos a ver cosas de estas. Lo que pasa es que esto es como que el final de la historia. Vamos a empezar a construir, es decir, el tema de la oratoria, como construir nuestro producto. Cada uno de vosotros quiere vender algo. Todos vendemos, es decir, todos vendemos, es decir, o estáis en una entrevista personal, o estáis en un proyecto, o un producto, o tal, o todo vendemos, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, pues todos vosotros traéis vuestro producto, ¿vale? Vuestro producto, y lo que vamos a hacer es crear el discurso del producto. ¿Y cómo lo creamos? Bueno, pues en el lenguaje del neuromarketing. Lo que me extraña es que no me hayáis preguntado decir, bueno, ¿y ese lenguaje del neuromarketing cómo funciona? Pero bueno, tampoco lo voy a contestar, si no me preguntáis. Entonces, tenéis que despertar un poco la curiosidad, es decir, porque en el fondo, fijaos, es decir, vosotros podéis venir o no venir al curso, es decir, pero estáis aquí, es decir, utilizando vuestro tiempo. ¿Sabes? José Luis San Pedro decía, decir, ¿qué es el tiempo? El tiempo es la vida. Se acaba la vida, se acaba el tiempo, ¿no?
Entonces, pues bueno, entonces, esto es mucho más radical. Entonces, ¿qué os podéis llevar ahora mismo de estos elementos? Que os puede, ¿no?, decir algo que os queráis llevar? Un tema os he comentado, si vosotros queréis entrar brillantes en una situación, lo único que tenéis que hacer es interesaros por la situación. ¿Qué curso de qué? Es decir, porque una pregunta que tendréis que haceros, ¿para qué quiero la oratoria? ¿Para qué quiero utilizarlo? Para mi trabajo, ¿sí?, porque vendo algo, ¿sí?, porque quiero presentar proyectos, porque me dedico, ¿sí?, mi trabajo consiste en presentar proyectos, en presentar productos, ¿vale? Yo me dedico a eso, ¿vale? Y a eso, pues bueno, pues utilizo este tema. A veces parece que esto tiene que ser para los productos más innovadores y tal, pero para un presupuesto, un tema financiero. Entonces, lo que vamos a ver aquí es, por ejemplo, cómo presentar los números. Cómo presentar un número y cómo presentar un presupuesto para que sea atractivo. ¿Sabéis cómo puedo presentar un presupuesto de forma atractiva? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Y fijaos, el presupuesto, ¿sabéis cuándo algo es atractivo? Algo es atractivo cuando es intrigante. En el ámbito de la oratoria, ¿sabéis? Entonces, el tema, es muy interesante decir, porque el tema está en cómo puedo presentar un presupuesto para que sea intrigante. Sí, lo de ser brillante a la hora de presentar un presupuesto a mí me llama la atención. ¿Cómo podría hacerse? Perfecto, es decir, tengo aquí un ejemplo que podría enseñarte. Que podría enseñarte para... ¿Cuánto vamos a ganar? Lo primero, ¿cuánto vamos a ganar? Bueno, lo que pasa es que... No te lo voy a enseñar todavía. No te lo voy a enseñar. No, porque vamos a ver. Fíjate, el tema está, fijaos, lo que hace Steve Jobs siempre, por eso a mí me interesa el tema de Steve Jobs. Nosotros cuando veamos esto, es decir, el tema, os voy a comentar algo, ya que no me lo habéis preguntado vosotros, os lo voy a comentar. Vamos a ver, el lenguaje del neuromarketing, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que configuran el lenguaje del neuromarketing, ¿no? Es decir, ¿no? El lenguaje del cerebro primitivo, ¿cuál es? ¿En qué idioma habla? ¿Vale? Entonces, uno de ellos, os lo he dicho, ¿no?, que es el visual, ¿no? Es decir, que el cerebro primitivo ve en imágenes. Entonces vamos a aprender cómo podemos configurar las imágenes. No es cualquier imagen, sino que es una imagen que nos llega, ¿vale? Sí, esto lo iremos viendo. Y otro de los temas es la emoción. La emoción, ¿vale? Sí, la emoción. Es decir, que cuando hay una emoción, algo se mueve. Emoción viene de emotion, ¿no? Es decir, algo que se mueve, la emoción mueve. Entonces, cuando tú presentas un presupuesto, lo que tienes que hacer es mover la emoción de la gente, ¿vale? Y mover la emoción de la gente, sí, lo puedes hacer integrando un nivel de intriga, como os decía. Esto lo hace Steve Jobs siempre. Sí, uno de los discursos paradigmáticos de Steve Jobs es la presentación del iPad, ¿vale? Entonces vamos a analizar la estructura de la presentación del iPad y vais a ver, es decir, que ahí cuando presenta el iPad, lo primero que dice es, bueno, pues nosotros estamos de viaje, ¿no? Sí, y estamos buscando aquí un nuevo dispositivo, pero que es casi imposible encontrarlo, ¿vale? Entonces nos relata el viaje del héroe, que va pasando, haciendo viaje, y este es uno de los grandes secretos. Cuanto más difícil sea algo, mayor valor tiene, por lo cual si estáis en una entrevista de trabajo, es decir, cuando vosotros relatáis un hecho, cuanto más difícil sea el obstáculo que hayáis salvado, pues más valor vais a tener. Sí, esto siempre es así. Entonces Steve Jobs utiliza este tema, ¿vale? Utiliza este tema, incorpora la intriga a la hora de presentar el iPad y con un presupuesto exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, claro, en función del contexto tendrás que ver cómo presentas el presupuesto. El problema está cómo se presentan los presupuestos generalmente. Nosotros tenemos, lo proyectamos en un PowerPoint, ¿no es cierto? Y tienes un gráfico con el presupuesto, ¿no es cierto? Bueno, pues eso es muy aburrido. Eso es muy aburrido y poco intrigante. Entonces, lo que podemos hacer es deconstruir ese gráfico y que vayan apareciendo determinados elementos en la medida que voy desarrollando la historia, ¿vale? Y esto lo voy a enseñar. Este es el ejemplo que os quería enseñar, pero lo tengo reservado para los que vengan al curso.
¿vale? Entonces, pero básicamente, es decir, esto, en el último curso que di para directivos sobre temas de obligatoria, precisamente eran todos temas financieros, y la gente me decía, bueno, pues un tema financiero, pues aquí no hay mucho que hacer. Bueno, aquí tienes todo lo que hacer. Y precisamente, es decir, cómo de alguna forma construyes realmente el discurso para que sea, para que mueva al otro, ¿vale? Porque si no, no mueves nada. Si no mueves nada en el otro al cabo de las 2 horas ya no se acuerda de nada. ¿Os acordáis lo que os dije del 11 de septiembre de 2001? ¿Vale? Pues entonces la emoción, ¿vale?, quedó ahí, es decir, la emoción, algo se movía en nosotros, es un trauma, es decir, un trauma se mueve en nosotros y recordamos ese dato, por eso los traumas se recuerdan siempre, los traumas quedan clavados en las personas. Entonces tienes que mover algo en el otro, porque si no, no lo va a recordar, no va a recordar tus cifras. ¿Vale? Es decir, entonces lo que vamos a ver es decir, cómo podemos incluir la intriga, ¿vale? Pero no es por la intriga en sí, sino porque uno de los elementos, ¿vale?, uno de los elementos del lenguaje del cerebro primitivo es la emoción. Tus presentaciones van a ser otras, porque vas a verlas de forma distinta. Y eso lo vas a ver ya desde el primer día. Desde el primer día, de repente tus presentaciones van a ser otras. Y te das cuenta, dices, ¿cómo es posible que haya hecho estas presentaciones a lo largo de la vida? Pero eso nos pasa a todos, es decir, a mí también me ha pasado, y entonces eso es mejor nunca olvidarlo, ¿vale? Es decir, porque una cosa es en el territorio y otra cosa es el mapa. Hay muchos mapas interesantes, el mapa del enneagrama, el mapa de la astrología, hay muchos mapas interesantes que son mapas. Hay gente que habita esos mapas, ¿no? Si no se pierden la vida, pero en el fondo esto también es un mapa. Pero es un mapa, es decir, que me permite desarrollar una capacidad. La capacidad del orador, la capacidad de la palabra, es decir, cómo, y la palabra es todo, la palabra es decir, cuando yo tengo un PowerPoint es la palabra es el movimiento. Cuando nosotros hablamos de comunicación no verbal, en los seminarios de comunicación no verbal, cada gesto representa una palabra. Si vosotros veis vídeos o algo así de comunicación no verbal, cuando hacen explicaciones, ¿no?, de los gestos, etcétera, cada gesto pues, tiene una representación interna, ¿vale? Por lo cual se puede traducir el gesto, es decir, a una palabra, porque está asociado a una intención interna. Esto es como si digo, bueno, quiero mantener la vida, ¿no? El tema está, la vida se está moviendo, ¿no? Es decir, el tema, de hecho, no es una buena idea mantener las cosas, porque, ¿sabéis? La vida se mueve entre dos polos, el orden y el caos, ¿vale? El orden es lo que se estanca, se pudre, se muere, luego, ¿no?, cuando estemos muertos estaremos ordenados, ¿no? Y el caos es otro tipo de muerte, ¿no? En medio está la vida, que es la complejidad, ¿no? Entonces todo se va a ir moviendo, ¿no? Entonces lo que sí es bueno es decir, repetir los discursos cuanto más mejor. Y siempre ensayarlos. Desde cuando se habla de... Siempre Steve Jobs, ¿qué necesidad tenía él de ensayar nada? ¿No? Si ya se podía retirar. Pero él ensayaba hasta reventar. Y cuando tú ensayas hasta reventar, la gente me dice, oye, pero si ensayas hasta reventar, el tema no queda un poco artificial. Pero esto es lo mismo que si alguien de vosotros ha hecho teatro alguna vez. ¿Vale? Pues cuando haces teatro y no ensayas, pues ahí sí que queda artificial. O sea, el tema está, tienes que ensayar hasta reventar para que al final salga algo orgánico, ¿vale? Entonces, lo interesante es decir, cuando nosotros ensayamos, yo a veces ensayo, es decir, en una habitación esto está vacía y yo hablo con las sillas, ¿vale? Es decir, esto desde fuera puede ser bastante peligroso, ¿no? Si me viene alguien tal, ¿no? Pero el tema está, tienes que hablar en voz alta, porque si no, no te oyes, no escuchas los fallos. Y los fallos están no solamente en lo que dices, sino en los puentes, ¿vale? En los puentes, de repente te das cuenta de decir que este puente no encaja. Por eso es importante decir, hablarlo, es decir, ensayarlo en alto. Y cuanto más veces mejor. Y el discurso tú mismo lo vas mejorando. Es decir, lo vas adaptando. Es decir, cada discurso se va... Y hay veces que estar bien, es decir, hay veces que estar... Claro, esto es como los actores, ¿no? Es decir, hay actores que son de primera cámara y otros son de séptima cámara. Es decir, que tienes que hacer 7 tomas, o de primera toma, o de 7 tomas. Tienes que hacer en algunos, la primera toma es perfecta y otros son de séptima toma. Es decir, yo soy de 20ª toma, ¿vale? Si yo tengo que hacer 20 tomas, es decir, hasta que esté bien. Pero esto luego sí dependerá de cada uno, ¿vale? Pero sí tienes que ensayarlo para que aquello sea orgánico, ¿sí? Porque si no, no va a ser orgánico. O sea, yo ahora mismo estoy hablando contigo, yo no estoy pensando ¿sí? cómo puedo llegar a ti, sino yo simplemente te miro.
Entonces, o sea, vamos a aprender cosas donde en el fondo no tienes que hacer nada más. O sea, no tienes que hacer nada más, pero estás haciendo y estás presente. Por eso os digo decir que el problema de todo esto es que cuando ya desaparece el otro, por eso os quería enseñar este vídeo, pero lo enseño el próximo día. Es decir, cuando desaparece el otro, tu producto también deja de importar. Entonces, tu nivel de eficacia como comercial se va a reducir. ¿Vale? Entonces, aquí, pues y lo vamos a ver aquí. Es decir, esta es una chica que tiene un producto interesante, pasión e ingenio, ¿vale? Pero a la hora de presentarlo, dices, ¿dónde está la pasión? ¿Y dónde está el ingenio? ¿Sabéis? Es decir, entonces de repente lo no verbal se empieza a cruzar. Entonces en la oratoria tienes que tener en cuenta todo lo que tienes que tener en cuenta y todo lo que no tienes que tener en cuenta. ¿Sabes? Es decir, esto es como un avión. Es decir, tú vas en un avión y revisas el avión menos una tuerca, ¿no? Sí, bueno, y por esa tuerca se te cae el avión, ¿no? Entonces el tema está, todo lo que sí está aquí, todo lo que sí. Tienes que tener en cuenta, primero, cómo construimos esto, que al principio no costará, pero luego esto es rápido como un rayo, ¿vale? Es decir, esto se hace rapidísimo. Vais a desarrollar en muy poco tiempo una mirada crítica para entender cómo configurar la presentación, por qué funciona o por qué no funciona. Y luego está esta parte, es decir, cómo me relaciono. Pero te digo que va a haber aquí más cosas, o sea, porque cuando tú hagas la presentación y estés aquí de pie, ¿sí? Entonces estará tu comunicación en internet, es decir, cómo estás tú en el espacio, cómo se mueve tu cuerpo, cómo te relacionas con el otro. ¿Te da miedo el encuentro con el otro o no? ¿Sabes? Es decir, el tema no solamente es la voz, es decir, es cómo estás tú en el espacio, es decir, luego es decir, cómo estás en el encuentro con el otro, es decir, cómo lo miras, es decir, cómo te diriges, ¿no? Es decir, el tema está esto, es decir, hay un truco, por ejemplo, en el tema de las manos, ¿no? Si yo dijera, ¿queréis un café? ¿Vale? O si queréis un café, ¿sabes? Es decir, en las manos hacia arriba, las palmas hacia arriba, es el acto de entrega. ¿Sabes? Es decir, por eso en las figuras religiosas, es decir, aparecen las figuras religiosas así, entregando al mundo, se abre el corazón, sí, se abre el corazón directamente. Probadlo vosotros, ahora si queréis, no lo hagáis en vuestra casa, que bueno, ¿quieres un café? Entonces queda un poco raro, ¿no? No, es que aquí el brillo, es decir, realmente de la entrega, ¿no? De hecho, es decir, cuando las manos se vuelven, de repente se abren los ojos, se abre la mirada, ¿no? Sí, se abre algo de la expresión, ¿vale? Entonces, esto es el tema, por eso os decía que al final lo que va a ver alguien, cuando tú estás aquí, el nivel de libertad, es libertad cautivo. Estás muerto, estás vivo, ¿sabes? O sea, de entrada. Entonces la gente quiere a alguien que esté vivo y que sea libre, ¿vale? Luego quiere a alguien que sea fuerte y poderoso, ¿vale? Es decir, esto es así, lamentablemente. Es decir, entonces, ¿cómo hago eso? Y luego quiere a alguien que sea cálido, es decir, que entregue, ¿vale? Entonces, bueno, quiero sí, ¿cómo hago eso? Es decir, que sea cálido, que se entregue. Y luego alguien que trascienda, pero sobre todo cuando tú estás en la oratoria es mejor estar en todo lo que sí, es decir, ¿qué tengo que hacer? No está en lo que no tengo que hacer, cuando yo tengo que exponer en lo que no tengo que hacer, bueno, no tengo que mirar a... El no decir te bloquea la acción, ¿vale? O sea, lo que a la hora de ejecutar la oratoria, ¿vale? Es decir, pues también hay una fase de preparación, os comentaré algo. Llevaremos para la fase de preparación, que lo vamos a ver aquí, es decir, os voy a enseñar unos vídeos de Harvard, ¿vale? De un grupo de teatro, es decir, teatro aplicado a la oratoria, es decir, de Harvard, que los podría enseñar sin el vídeo, ¿no? Pero como es de Harvard, si me vais a hacer más caso, ¿vale? Si yo os haría, si, bueno, pues esto a lo mejor se ha vuelto loco y tal, pero bueno, esos son los mismos ejercicios que hacemos en Academia Internet en el teatro, ¿vale? Y son algunos temas que vamos a ver. Pero vamos, en definitiva, contestando tu pregunta, lo que vamos a ver, sobre todo, decir qué es lo que podemos hacer para ampliar nuestra oratoria. Y tú vas a ver decir lo que no, ¿vale? Todo lo que no, sí, pero sobre todo vamos a trabajar todo lo que sí, ¿vale? Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, es decir, cuando nosotros entramos en un lugar, todo, ¿vale? Sí. Porque fijaos, ese también es un tema interesante. Cuando tú vas hacia la vida, tú vas con un sí o con un no a la vida. El tema está, un sí es una apertura, pero un sí también es algo que puede ser contrario. Entonces es mejor ir con un sí a la vida, con un sí. Un sí te abre, ¿vale? Si digo, bueno, no, digo, lo que no tengo que hacer, me voy cerrando, ¿no? Pues de entrada voy con un sí. Con un sí y me arriesgo al sí. Bueno, pues hay gente que le gustará, hay gente que no. Si es que no importa, esto es así.
¿vale? Sí, pero de entrada sí con un sí. Y ese es el riesgo porque entonces uno se abre, ¿vale? Y cuando uno está abierto sí es más vulnerable. Pero luego te das cuenta que cuando eres más vulnerable es más fuerte, ¿vale? Y cuando eres más fuerte parece más poderoso, ¿vale? Entonces, entonces ahí el poder, el calor, ¿vale? Y la presencia son las que te van a convertir en carismático, automáticamente. Y os comentaré un truco también, es decir, cómo gestionar la presencia sin hacer mindfulness antes o después, que está bien hacerlo, ¿no? Sí, porque es un ejercicio que sí desarrolla la presencia, ¿no? Pero que hay trucos clarísimos que tú puedes hacer para, ¡pam!, estar presente. Pues vamos a ver, es decir, si podemos imitar el tema de Steve Jobs, ¿no? La cuestión es, lo que necesitamos previamente es un mapa, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? ¿Vale? Entonces, lo que va a dar este curso, es decir, este curso de oratoria es un mapa. Un mapa, es decir, que me guía. Yo quiero mover mi resultado, ¿vale? Pues está mi proyecto, mi idea, mi producto, ¿no? Es decir, yo quiero vender mi proyecto, quiero vender mi idea y quiero vender mi producto. ¿Vale? El caso es que cuando nosotros vemos esto, es decir, no nos damos cuenta muchas veces que aquí ya de entrada hay dos elementos. Está el mí y está el proyecto, ¿vale? Entonces, tengo que ver cómo presento la idea y cómo me presento yo. Porque os lo voy a demostrar luego. O sea, mi producto está atravesado por mi oratoria. Y ya veremos qué significa mi oratoria y qué significa la oratoria del producto, ¿vale? Y luego, ¿qué es lo que está? Bueno, pues luego hay otro elemento, ¿no es cierto? ¿Qué elemento falta? Mi producto, mi proyecto, mi idea. Y luego es la comunicación. El otro, ¿vale? Vamos a llamar el otro. Estos tres elementos, ¿no? Entonces voy a colocar los tres elementos en que vamos a ver. El primero del que vamos a hablar es mi proyecto, mi producto, ¿vale? Y aquí vamos a hablar del neuromarketing, ¿vale? Fijaos, ¿alguien conocía algo del neuromarketing? ¿Tú podrías explicar un poco en qué consiste el neuromarketing? Tengo que conocer la fisionomía del cerebro y cómo puedo aprovechar ese conocimiento para vender mi producto, mi proyecto, para tener una comunicación más clara. ¿Se entiende? Vale. Entonces, fijaos, este es el primer punto que vamos a ver. Entonces, en este punto os voy a comentar algo que hay que saber, ¿vale? Pero fijaos, estamos enfocando primero en uno de los vértices, ¿vale? Es decir, el vértice del producto. Entonces vamos a presentar el producto dentro del ámbito del neuromarketing, ¿vale? Es decir, cómo puedo aprovechar la presentación, cómo puedo presentar con mayor claridad, con mayor impacto, con mayor llegada mi producto, conociendo la estructura del cerebro, ¿vale? Y fijaos, es decir, esto es un tema interesante porque nosotros las percepciones, lo que nosotros conocemos, está básicamente, es decir, organizado de esta manera, ¿no? El otro, y lo vamos a llamar el interés del otro, ¿vale? Yo tengo mi producto, mi proyecto, mi idea, es decir, está el interés de otro. Entonces, en el fondo, es decir, ¿cómo conjugo esos elementos? ¿Cómo muevo mi resultado? ¿Cómo vendo mi producto? ¿Cómo vendo mi idea? ¿Cómo vendo mi proyecto? Teniendo en cuenta el interés del otro. Porque el interés del otro, es decir, puede ser de varias formas, ¿no? Si puede ser un interés pasivo, no tiene interés. Puede ser un interés activo. Si os acordáis de la película del discurso del rey que os comentaba antes, la gente está activa. El rey va a hablar, el público está activo. Entonces esa energía hay que moverla hacia dónde se mueve. Y entonces ese es otro estadio. Otro estadio podría ser que el otro esté contrario. Quiere comprar cualquier cosa menos lo mío. ¿Vale? Y otro es decir que el interés esté orientado. Puede estar orientado hacia lo mío o orientado hacia otra cosa. Son 3 estadios del otro, 4 estadios del otro, ¿vale? Si esto lo iremos viendo. En cualquier caso, hay 3 elementos, ¿vale?
el proyecto, yo y el otro. ¿Se entiende? Este es el mapa que vamos a ver, ¿vale? Y este es el mapa que vamos a trabajar. Y fijaos, el mapa que vamos a trabajar, en definitiva, contiene estos tres elementos, ¿no? Yo iba a empezar con una película, lamentablemente no sé lo que ha pasado, ¿no? Sí, pero bueno, ha desaparecido esa película, pero bueno, eso forma parte de la vida, ¿no? Entonces, la película es El discurso del rey, no sé si habéis visto la película, es El discurso del rey, ¿no? Entonces, bueno, los que no habéis visto la película, pues básicamente la película arranca con un rey que tiene que dar un discurso ante su pueblo, ¿vale? El caso es que el rey sí tiene un impedimento, ¿vale? Y entonces, pues bueno, da el discurso y resulta desastroso, ¿no? El caso es que, fijaos, esto es una gran metáfora, es decir, porque lo que aparece allí es la oportunidad, es una oportunidad. El rey tiene que salir y hay una oportunidad, ¿una oportunidad para qué? Para mover a alguien. El orador es el que mueve, es que mueve y conmueve, el que mueve a alguien hacia su resultado. ¿Vale? Entonces, las presentaciones eficaces, yo soy eficaz haciendo presentaciones, pero ¿para qué? ¿Vale? Es decir, el orador es el que mueve con la palabra. Entonces vamos a ver cómo, aplicando el neuromarketing, lo veremos, cómo puedo mover con la palabra. Todos tenemos oportunidades en la vida que tenemos que atravesar. Entonces, en esa oportunidad que se me presenta, ¿cómo muevo yo por la palabra? Fijaos que a veces es interesante hacer uso de la mitología, ¿no? En la mitología, la oportunidad tiene un nombre de Dios, que se llama Kairos, ¿vale? Y Kairos es un dios, cuando lo veis representado, es un dios alado, ¿no? Es decir, tiene unas alas en los tobillos, es decir, que la oportunidad pasa rápido. Pero luego tiene un detalle adicional, es decir, que está calvo por detrás, tiene pelo por delante, es decir, que no se le puede enganchar por detrás. Es decir, que la oportunidad pasa rápido, no se puede enganchar, es decir, que la oportunidad hay que generarla, hay que crearla, ¿vale? Entonces lo que vamos a aprender aquí es decir, cómo puedo mover el mundo, cómo puedo mover el mundo hacia la consecución de mi resultado, ¿vale? Entonces, bueno, pues básicamente aquí os voy a enseñar un orador que mueve el mundo, o que movía el mundo. Esto es vale, bien. ¿Alguien ha visto la película de Steve Jobs? ¿La habéis visto? Bueno, pues el tema es, lo que vamos a ver es decir, independientemente de lo que sea, es decir, cómo puede de una forma extraordinaria ejecutar y mover con la palabra el mundo. Esto es lo que ha hecho Steve Jobs, ha movido con la palabra el mundo, ¿no? La cuestión es, cuando hacemos talleres, a veces el ejemplo de Steve Jobs lo saco bastante porque es muy didáctico. Sí, Steve Jobs, en todas las presentaciones que hace, es muy didáctico y vamos a ver cómo aplica el neuromarketing Steve Jobs. Yo no sé si él lo conocía o no, pero él lo aplica completamente, ¿vale? Entonces, cuando yo le digo a alguien decir, bueno, pues